No, ¿sabes qué? Vamos a... Ay, es en directo. Si cuando va a llover te duelen las rodillas. Si tienes colección de Transformers y Star Wars. Si alguna vez has dicho espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Si fuiste a Medusas, el Alebrije o la Boom, entre chavorrucos. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti. ¿Qué tal, mis queridos chavorrucos? Y aquí estamos una vez más compartiendo de temas de hace apenas unos ayeres que disfrutábamos, que podíamos escuchar, ver o sentir. Y bueno, qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Yo soy Abby Gómez y aquí está en la producción Balam Mendoza. Hola, Balam. Y bueno, vamos a aventarnos, por favor, acompáñenme a echarnos un clavado al pasado con esta serie que te puedo asegurar que sí o sí la viste por lo menos una vez. Y de hecho fue como parte de nuestra cultura popular realmente, ¿no? Es una serie que, bueno, se llamó en inglés Knight Rider. En español de España era El Coche Fantástico. El resto de Hispanoamérica era El Auto Fantástico. Y por qué no, nosotros como siempre le teníamos que cambiar algo y era El Auto Increíble. Esta serie fue creada por Glenn A. Larson, que pues seguramente no te suena, a mí tampoco me sonaba, pero era nada más y nada menos que el creador de Battlestar Galactica y Magnum P.I. O sea, leve. El güey dijo, ¿por qué no? Vamos a hacer varo, y lo hizo en grande. Entonces, él es el creador de esta serie que, bueno, se estrena el 20 de septiembre de 1982. Tuvo 4 temporadas y duró 90 episodios. ¿A quién tenemos en esta serie? Bueno, señor, señora, lo crea usted o no, en algún momento David Hasselhoff era cool. Antes de que diera cringe, antes de que uno dijera qué bárbaro, qué flojerita, qué horror, qué asquito me da este güey, David Hasselhoff era cool. David Hasselhoff era la onda y muchos querían ser David Hasselhoff. Se estuvieron vistiendo, ¿se acuerdan de este vestuario típico que utilizaba, que era con pantalón negro, playera roja y la chamarra de cuero? Bueno, mucha gente en esa época pues estaba como imitando esta manera de vestir. Me refiero a papás, porque en esa época pues nosotros generalmente estábamos chavitos, a lo mejor los niños también, o el papá frustrado que decía, ay, mi hijo también se va a ver como Michael Knight. Y pues bueno, tiene a David Hasselhoff como protagonista, y pues la voz de El Auto Increíble como tal era la de William Daniels. Entonces, bueno, era una maravilla. Esta serie, ¿de qué iba? Bueno, vamos a comenzar por el principio, dijeran por ahí. Era una serie en la que, bueno, el protagonista era Michael Knight, que era defensor de los pobres y desamparados. Su nombre real era Michael Long. Bueno, resulta que Michael Long, que era un detective muy honrado, muy bueno, muy buena persona, todo lo buenote de Buenolandia, que tiene una misión como infiltrado, le tienen una emboscada a él y a su compañero. Terminan chispándolo y él sale muy mal herido, le dan un balazo en la cara, nada más y nada menos, y la libra porque un multimillonario, así como que iba pasando por ahí, no es cierto, no iba pasando por ahí, pero bueno, tuvo la oportunidad de rescatarlo, el multimillonario Wilton Knight. Curiosamente, para los que no parlan muy bien la machaca, Knight, en este caso, no era Knight de noche, era Knight como de caballero. Entonces, este era el apellido, Wilton Knight, y rescata al detective Michael Arthur Long, y pues le hacen una cirugía. Le cambian la identidad y le dicen
¿Qué te parece si te conviertes en mi protegido? ¿Qué te parece si, si te dedicas, te quedas en mi fundación y te dedicas a defender a los pobres y desamparados? Y también le hacen un makeover al coche que era un Pontiac Trans Am, y le ponen el nombre de Kit. Kit con T. De hecho, doble T. No era Keith, porque recuerdo que muchos eran, ¡ay, Kit de niño! No, era Kit con doble T. Y si alguna vez te preguntaste por qué se llamaba Kit, que supongo que realmente te daba exactamente igual, era porque las siglas en inglés significaban Night, con K, Industries 2000. O sea, Industrias Night 2000. Que tiene una computadora central, lo que ahora viene siendo una Alexa. Entonces me cuido de hablar en voz baja y digo Alexa, porque si no, no sea que ahorita conteste y se enoje conmigo. Se ponga celosa la cosa esta. Y nada más que ese sí, nada, Kit sí tenía buen sentido del humor. Porque aquí me han contestado unas cosas que para qué les platico. Entonces, bueno, era una inteligencia artificial que generalmente, aparte, muy curiosamente, el autor era el que tenía el sentido común. O sea, Michael Knight era muy buenote, defendía a los pobres y desamparados, pero, dijera el de te lo resumo así nomás, pues era un poquito imprudente. Si te acuerdas de la serie, era así como, voy a ir a tal lado. Y el otro así como de, no, Michael. O sea, el coche, no, Michael, no vayas. Te sugiero que no vayas porque te vas a poner en peligro. Ah, no, pero no pasa nada. No, Michael, te sugiero que no vayas porque te estás poniendo en riesgo por eso. No, no pasa nada. ¿Y qué pasaba? Ese programa, obviamente, terminaba teniendo algún problema y Kit tenía que ir a rescatar a Michael, ¿no? Era como, ¿qué sería? Como en el Avispón Verde y Catton, que era realmente el que terminaba como haciendo bien las cosas. En este caso era lo mismo pero diferente, dijeran por ahí. Mi maestro, pues resulta que él era el que era la voz de la razón, era el que se tenía que brincar a veces como los protocolos, precisamente para terminar protegiendo, valga la redundancia, a Michael. Bueno, ¿qué otros personajes teníamos en esta serie? Teníamos nada más y nada menos que Edward Mulher, que hacía el personaje de Devon Miles. Devon Miles era el enlace, digamos, entre la Fundación Knight y Michael, ¿no? Pero que termina siendo obviamente su amigo, su confidente, su maestro, su todo, ¿no? Como entoreándolo, ¿no? Como llevándolo, tratando de llevar por el buen camino. Y era todo un British man, súper correcto, siempre de traje, súper bien vestido, siempre súper peinadito y todo el rollo, bien metrosexual él, pero muy correcto y era el que termina ayudándolo en casi todos los momentos, ¿no? Y tenemos también y nada menos que a Bonnie Barstow, que era la mecánica, que era la especialista, la que le hacía las mejoras a Kit, la que lo arreglaba, la que todo. Que era un caso muy curioso, ¿no? Porque en esa época no es como que se viera una mecánica en una serie, pero pues 80s y tenían que meter el puntito sexy y tenía que ser nada más y nada menos que Bonnie, que era la que arreglaba el coche, porque ¿qué podía ser más sexy que una mujer que arreglara un coche y que se viera bien guapota haciéndolo? Obviamente nada. Entonces, este personaje lo hacía Patricia McPherson, que de hecho sale la primera temporada y en la segunda temporada tiene problemas con los productores y le dicen, bueno, síguele, no se preocupes, ahorita metemos otra guapota. Y sí, pusieron una chica muy, muy guapa, que era Rebecca Holden, que hizo el personaje de April Curtis. Estuvo en la segunda temporada, pero los fans dicen, no, espérate, aguántame las carnitas porque está muy guapa aquí la señorita Rebecca Holden, pero nosotros queremos a Patricia. Y la regresan para la tercera y cuarta temporada. ¿Por qué? Pues porque el público y también David Hasselhoff presionó para que la regresaran. Y bueno, también tuvimos por ahí, ya comentamos de William Daniels, que hacía la voz de Kit.
que de hecho no puedo dejar de mencionar que en español la voz de Kit el auto lo hizo nada más y nada menos que Germán Robles, este señorón actor, y obviamente pues le metió su cosecha de lo que sabía hacer y salió maravillosa. Y bueno, teníamos también a Peter Parros, que no sale en todas las temporadas, pero él salía en el personaje de Reginald Cornelius III o RC3. No, Citripio, es RCP. Es que esto es de los nomenclaturas. Bueno, entonces, si se acuerdan, era donde Bonnie estaba, digamos, era en un tráiler gigante negro que tenía el logo de Industrias Night. Y el coche Kit, le ponía como una rampita y se subía para que lo arreglaran o cosas así, ¿no? Entonces, esta era creo que de las cosas que era como que uno muy padre que estaba esperando. De las cosas que eran muy, muy geniales cuando Kit solito se controlaba o este momento en que estaba en dos ruedas, volteado completamente de lado, tenía unas mega mejoras en las que daba unos saltos gigantes y entonces parecía, estaba volando, pasó como un rayo láser. Algo así. Y bueno, eh, tanto Kit como Michael Knight estaban destinados a realizar misiones especiales. Devon era el que le decía, bueno, ahora van a ir para tal lado, ahora van a hacer esto y esto. Y pues eran guiados por él. Bueno, ¿qué villanos o qué antagónicos tuvimos como legendarios? Digamos, tuvimos nada más. Es que los 80s, ahorita, o sea, cuando me estaba haciendo el guión y estaba checando más o menos, bueno, no guión, pero como la investigación, porque me crean o no, me pongo a investigar un poquitín para recordar cosas. No tengo todo aquí en la memoria todo el tiempo. Dije, sí, solo podía pasar eso en los 80s. ¿A qué voy? Bueno, de los villanos que había era nada más y nada menos que Car con K y doble R. O sea, Night Automated Roving Robot. El Knight, que ya quedamos que es caballero, pero es por el nombre, bueno, el apellido de Wilton Knight. Bota automatizada. Que era nada más y nada menos como, entre comillas, el gemelo malvado de Kit. Pues resulta que fue como el prototipo. A él también le pusieron sus mejoras, que el foco aquí, que el foco allá, que el alerón aquí, que el alerón allá. Pero él tuvo una falla de programación en el que, bueno, Kit está programado para preservar la vida humana y Car está programado para la autopreservación. O sea, híjole, sí me interesa la gente, pero pues voy primero yo. Entonces, lo cual pues, no me parece nada incorrecto. Pero, digo, nada incorrecto cuando uno dice, pues yo primero me preocupa más mi vida que el resto. Pero en este caso, bueno, era un auto. Entonces, como sale mal, tienen este error de programación, dicen, bueno, pues mira, vamos a desactivarlo y lo guardamos aquí en lo que lo arreglamos. Y ahí se queda guardadito. Entonces, la primera aparición que tiene Car, llegan dos cuates, ¿por qué no? En la peda, se lo encuentran. Es que también, o sea, insisto, esas cosas pasaban en los 80. Digo, y sí, voy con mi cuate, ¿vale? ¿Te consta? Vamos saliendo de la peda. Y entonces, mira, un coche que habla chido, carnal. Y ahí entonces el coche, ¿por qué no me encienden? Pues sí, vamos a entenderlo. Es la primera aparición de Car, obviamente va contra Kit, tienen que enfrentarlo tanto Michael como Kit, y sale en un barranco, sale volando y se estrella en la playa. Esa es la primera aparición que tiene. Entonces dice, no, ya, ahí valió. Bueno, pues resulta que no andaba muerto, andaba de parranda, estaba en la playa y se lo encuentra una pareja, lo desentierran y los convence para que lo activen de nuevo y otra vez aparece. Los 80, sí. Maravilloso. Aparte, nos la creíamos, lo cual estaba genial. De verdad, me encanta la candidez, la inocencia, lo lindos que éramos en los 80 que nos lo creíamos. Pero aquí viene lo mejor. No solo esto. ¿Recuerdan que Michael le destroza la cara y entonces tiene una cirugía plástica, pues para que no ande con la boca todo el tiempo?
Bueno, pues cuando le hicieron la cirugía, Wilton Knight dice, ¿por qué no le ponemos la cara de mi hijo? Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer la cirugía, le vamos a hacer igual a mi hijo, que pues nada más y nada menos estaba en una prisión en Sudáfrica por tráfico de armas. Bien buena onda el muchacho, entonces dice, vamos a poner la cara de mi hijo. Bien, Entonces, cuando aparece Garth Knight, que es el hijo de Wilton, dice, ¿cómo que este güey trae mi cara? Y cómo que mi papá le dio la lana, y cómo que mi papá, que para mí, mi papá, o sea, fue como su máximo y que lo convirtió en el Knight Rider, ¿no? O sea, en este caballero que rescata a pobres y desamparados. Entonces, sí, 80s, David Hasselhoff con una barbita haciendo el papel de Garth Knight. Todo malo, malote, ¿no? Entonces, ni los tres huastecos, señores, ¿no? O sea, aquí viene Garth Knight, que es David Hasselhoff contra David Hasselhoff. Entonces, aparte, se roba, digamos, la fórmula para convertir aquí, para hacer la fórmula en la que Kit tiene su coraza molecular para que no le sucedan cosas. Y entonces hace un tráiler con coraza molecular que se llama Goliath. Y sí, pues aquí fue donde se la llevaron bastante mal, porque pues le fue un poquito mal, digamos, tanto a Kit como a Michael. Esta es de los capítulos en los que básicamente Kit sale prácticamente destruido. Obviamente todo el mundo sí le sufrió mucho, pero cuando reaparece con así ya mejoras en las que se levantaban los foquitos y lo que decía foquito aquí, foquito allá, alerón aquí, alerón allá. Entonces ya se ponía súper potente y tenía súper mejoras y demás. Pero, pues sí, estos eran de los antagonistas más representativos y emblemáticos de el auto. Increíble. Y bueno, por aquí tenía un detallito. Un detallito curioso es que David Hasselhoff mide 1,93. Entonces, él decía, yo no quiero, me siento muy incómodo si me ponen a parejas bajitas. Entonces, tenían que medir por lo menos, no me acuerdo si les dieron la especificación, pero sí les dice que tenían que tener una cierta altura para que puedan ser sus intereses románticos. Y las tenía que aprobar él, o sea, no y era por contrato. Que cancelable, para que vean que no se quejen ahora, eso era cancelable, el actor tenía que aprobar sus intereses románticos. Y retomando este rollo de súper cancelable, pues nada más y nada menos, no en todos los capítulos, pero vamos a pensar que en un 99.9, no es cierto, pero en muchos de los capítulos, obviamente este rollo de que era muy buenote, muy lindo, muy defensor de los pobres, pero todo el tiempo se la pasaba ligando, todo el tiempo se la pasaba sí, mamacita, venga, chepa acá. Chica que aparecía, chica con la que beso, papacho y demás. Y se supone que tenían como cierta química y cierto interés romántico, Bonnie y él. Pero pues Bonnie yo creo que era de estos ejemplos de mujer empoderada. Ya quedamos que era guapa, increíblemente hermosa y que aparte era súper brillante y era una genio y podía hacer montones de cosas como mecánica. Bueno, pues es de estos ejemplos de mujer empoderada que decía, no, mi chiquito, no. Es mejor dejar las cosas profesionales. Yo creo que más de este rollo de dejar las cosas profesionales, a ver, no manches, pues yo sé que te la pasas todo el tiempo ahí ligando con una y con otra, a mí no me vas a venir con cuentos, entonces este interés romántico nunca cuajó, realmente, pero sí, eran de las típicas malas decisiones que tomaba Michael y que luego quita así de, a ver, vamos a rescatar a este menso, vamos a rescatar a este idiota. Entonces, bueno, una serie que tuvo, como ya habíamos comentado, 90 episodios y su última emisión fue el 4 de abril de 1986. Obviamente, también vienen aquí dos detalles importantes, curiosos, que Pontiac, que es la marca de Kit, digamos, que era un Trans Am,
Pues resulta que tuvo una grandísima demanda, no se dio abasto para la cantidad de veces que le pidieron un coche, un auto increíble. Espérate, pero el que te voy a dar no habla, ¿eh? Había que aclarar, porque ya sabes, digamos, a ver, ¿quién fue el pendejo? Que fue el primero en preguntar. Entonces, no te vamos a dar el coche que hable, pero sí te podemos entregar un Pontiac Trans Am. Ese es el primer detalle que obviamente se vio rebasado por lo de las peticiones. El segundo detalle es que por contrato, cuando terminó la serie, tuvieron que destruir la mayoría de coches que se utilizaron en la serie, porque se utilizaron varios, obviamente no uno, les pasaban cosas. Entonces tuvieron que destruir la mayoría de coches porque fue por contrato y a petición de Pontiac. Entonces, bueno, y retomando este tema y ahora que estamos en el mes del padre, por cierto, muchas felicidades, Bala. Quiero aprovechar para comentar un poquito de estos coches que se utilizaban en los 80s. Entonces, me gustaría que nos mandaras un mensaje, que nos platicaras qué coche utilizaba tu papá, porque, a ver, yo tengo que decir, adoraba a mi papá, pero mi señor padre tenía un pequeño detalle con los coches. Entonces, a veces usábamos una combi, vámonos a Acapulco todos en la combi y a la mitad de regreso, porque ya lo hemos platicado que no eran las 3 horas y cachito que ahora, sino te aventabas 8 o 10 horas. Y a veces mis pobres hermanos o con quien fueran primos tenían que terminarse bajando de la combi y empujarla para poder, para que avanzara, para que pudiéramos llegar a un mecánico, para poder seguir, para poder llegar a salvo de regreso. Obviamente el megatípico bocho Volkswagen que se usaba muchísimo, muchísimo en los 80s. La gente que ya, digamos, tenía un poquito más, que tenía los Phantom, que tenía los Plymouth, que cómo se utilizaban estas lanchotas en esa época, ¿no? Que era así del carro tototote, porque pues bueno, obviamente no era el rollo de la mamá van, de que, la señora va por los hijos y entonces se abre la puerta y se suben los 1 o 2 chamacos para que los lleven todo nice de colegio, sino en la lanchota de coche se subían los 6, 7 hijos que tenían, entonces, a llevarlos al colegio, lo cual ahorita, dadas las circunstancias en la Ciudad de México, no caería nada mal tener esas lanchas, porque con la lluvia que está haciendo, creo que caerían bastante bien esas, sí, estarías, navegando en vez de estar arriesgándote a que vayas en el viaducto, a la deriva, ¿no? Entonces, porque, bueno, para los que no sepan, estos días ha estado lloviendo muchísimo en la Ciudad de México y se han visto rebasadas las calles, están inundadísimas. Entonces, bueno, creo que estas lanchotas hubieran ayudado muchísimo en esta época. Y bueno, ¿qué coches tenían peticiones? O sea, ¿por qué viene el tema? Porque justamente ya comentábamos que Pontiac se vio rebasado por estas peticiones, pero en los 80s también había otro coche que tuvo montones y montones de peticiones para los que tenían las posibilidades, que era el Ferrari Testarossa. Que, o sea, en los 80s, el que tenía un Ferrari Testarossa era sinónimo que la había armado en la vida. Y obviamente, ¿sabes quiénes eran los que más tenían estos coches? Los rockeros. O sea, estás hablando, por supuesto, de, bueno, Axl Rose, bla, 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 que todos esos tenían, bueno, ya son los 90s, pero sí, eran muy, muy solicitados los Ferrari Testarossa. Ese es otro detalle, gracias, sí, el DeLorean. Resulta que el diseñador, déjenme, aquí sí tengo ese pequeño dato, porque pues tengo aquí mis... Resulta que el diseñador Michael Scheffe, que también fue el diseñador de el DeLorean. O sea, el mismo que diseñó a Kit es el mismo que diseñó al DeLorean de Volver al Futuro. Nada más y nada menos. Y pues, sí, pero estás con todo, ¿eh? Resulta que justamente fue el mismo diseñador. Entonces, guau con el tipo. O sea, el decir, sí, mijitos, lo recuerdo bien. Yo fui el que diseñó el DeLorean y el que diseñó Kit. Nada más y nada menos. Entonces, bueno, todos estos coches que tuvieron este auge precisamente por las series, por las películas que teníamos la oportunidad de ver. Y retomando el tema del Día del Padre, me gustaría que nos dejaran en los comentarios
¿Tu papá qué coche conducía? ¿Qué recuerdos tienes con tu papá en el coche? ¿Qué aromas tal vez incluso? ¿No? Dices, no, pues yo me acuerdo que el coche de mi papá olía a cigarro, no sé. Pero también puede ser estas lociones como muy amaderadas que utilizaban los señores en los 80s. Una vez más, a todos aquellos papás increíbles, maravillosos que forman parte o que formaron parte en mi vida, millones de gracias, de verdad, los amo con todo mi corazón. Muchísimas felicidades. Este capítulo era especialmente para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado, aunque sea un poquito, que yo creo que sí, porque hablamos de coches y ya con eso. Y bueno, que tengan una semana increíble. Nos vemos pronto, pronto, pronto. Y yo fui Abby Gómez, Balam en los controles. Adiós. No, ¿sabes qué? Vamos. Entre chavorrucos. Entre chavorrucos. Y es en directo. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti.